Durante 8 años de matrimonio entre mi hijo Ezequiel y mi nuera Serena, mi hijo siempre me prohibió visitar la casa de ella en la finca del interior. Él decía que era demasiado lejos y peligroso para mi edad. Pero la curiosidad me carcomía por dentro. Cuando mi hijo viajó por trabajo, conduje hasta allá sola sin avisarle a nadie. Recorrí 4 horas por carretera con las manos temblando sobre el volante. Cuando llegué, rodeé la propiedad hasta la parte trasera. Y cuando abrí la puerta de la cocina sin tocar, me paralicé completamente. Lo que vi detrás de esa puerta destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Pero antes de contarte lo que encontré ese día, necesitas entender cómo llegué hasta ese momento. Necesitas conocer los 8 años de mentiras que me trajeron hasta esa cocina. Mi nombre es Esmeralda Valdés y tengo 60 años recién cumplidos. Soy madre de un solo hijo, Ezequiel, quien se casó con Serena Ruiz hace 8 años. Al principio todo parecía normal. Serena venía a visitarme con frecuencia. Era una mujer callada pero amable. Siempre traía frutas frescas de la finca y me contaba sobre los animales que criaban allá. Yo la quería como a una hija. Me ilusionaba la idea de tener una nuera cercana, de formar una familia unida. Pero hace 5 años, algo cambió radicalmente. Las visitas de Serena se volvieron cada vez menos frecuentes hasta que dejaron de existir por completo. Cuando yo preguntaba por ella, Ezequiel siempre tenía una respuesta preparada. Que estaba muy ocupada con el trabajo de la tierra. Que la finca demandaba todo su tiempo. Que ella me mandaba saludos y que pronto vendría a verme. Pero ese pronto nunca llegó. Pasaron meses. Luego años. Y yo seguía sin ver a mi nuera. Sin hablar con ella. Sin saber realmente cómo estaba. Cada vez que yo mencionaba la posibilidad de visitarla en la finca, Ezequiel se ponía tenso. Su rostro cambiaba. Su voz se volvía más dura. Me repetía una y otra vez que el camino era peligroso. Que había delincuentes en la zona. Que mi edad no me permitía hacer viajes tan largos. Que podía sufrir un accidente. Que él no podría perdonarse si algo me pasaba. Sus argumentos sonaban lógicos, razonables, llenos de preocupación filial. Yo quería creerle porque era mi hijo. Porque una madre siempre busca razones para confiar en sus hijos. Así que aceptaba sus palabras y guardaba silencio. Hace 3 años intenté comunicarme directamente con Serena. Llamé a su teléfono celular, pero el número ya no existía. Le pregunté a Ezequiel sobre esto y él me explicó que ella había cambiado de número porque recibía muchas llamadas de vendedores. Me dio un número nuevo. Yo marqué varias veces durante semanas, pero nadie contestaba nunca. Cuando le reclamé a Ezequiel, él me dijo que la señal en la finca era muy mala. Que Serena casi nunca tenía cobertura. Que era normal no poder contactarla. Yo tragué esa explicación como había tragado todas las anteriores. Pero algo dentro de mí comenzaba a despertar. Una pequeña voz que me susurraba que algo no estaba bien. La gota que derramó el vaso llegó hace apenas 2 semanas. Yo estaba en el mercado central comprando verduras para la semana cuando una mujer mayor se me acercó entre los puestos. Ella me miró fijamente y me preguntó si yo era la madre de Ezequiel Valdés. Le dije que sí. Su expresión cambió inmediatamente. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación que me heló la sangre. Me dijo que su nombre era Julieta. Que ella vivía cerca de la finca donde estaba Serena. Que había visto a mi nuera varias veces en el pueblo comprando provisiones. Siempre sola. Siempre con la mirada triste. Siempre apurada como si tuviera miedo de que alguien la viera. Julieta continuó hablando en voz baja. Me dijo que la casa de la finca era hermosa y grande. Muy bien cuidada. Nada de lo que mi hijo me había contado sobre deterioro o abandono. Tenía jardines impecables. Paredes recién pintadas. Todo lucía como una propiedad costosa y moderna. Luego ella bajó aún más la voz y agregó algo que me partió el alma en pedazos. Me dijo que hacía unos meses había visto a Ezequiel llegar a la finca acompañado de otra mujer. Una mujer joven de cabello largo y ropa elegante. Que ellos entraban y salían de la casa juntos. Que reían. Que parecían muy cercanos. Y que mientras tanto, Serena permanecía encerrada en la parte trasera de la propiedad como si fuera invisible. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Los sonidos del mercado se volvieron lejanos y distorsionados.
Le pregunté a Julieta si estaba completamente segura de lo que me estaba diciendo. Ella asintió con tristeza profunda en sus ojos. Me apretó la mano con fuerza y me dijo que si algún día yo quería conocer la verdad completa, debía ir a la finca por mi cuenta. Sin avisarle a Ezequiel. Sin decirle a nadie. Porque lo que pasaba en esa casa era algo que mi hijo no quería que yo descubriera jamás. Julieta me dio la dirección exacta y se alejó caminando entre la multitud. Yo me quedé parada allí con las bolsas de verduras colgando de mis brazos. Temblando. Sintiendo como algo dentro de mí se rompía para siempre. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Julieta daban vueltas en mi cabeza sin parar. Empecé a recordar cosas extrañas que había ignorado durante años. La forma en que Ezequiel siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba por Serena. La manera en que evitaba llevarme cuando él viajaba al interior. Las contradicciones en sus historias. Una vez me dijo que la casa estaba en mal estado. Otra vez mencionó que habían hecho remodelaciones que costaron miles de dólares. Yo nunca presté atención a esos detalles porque confiaba ciegamente en él. Pero ahora cada recuerdo se sentía como una pieza de un rompecabezas oscuro. Durante los días siguientes, actué con normalidad frente a Ezequiel. Cuando él venía a visitarme, yo sonreía y hablábamos de cosas sin importancia. Del clima, de las noticias, de sus planes. Pero por dentro yo estaba haciendo planes propios. Planes que mi hijo nunca imaginaría. Ezequiel me había dicho que tenía que viajar por trabajo a otra ciudad. Que estaría fuera durante una semana completa. Esa era mi oportunidad. La única que tendría. Yo sabía que si no actuaba ahora, nunca conocería la verdad. Nunca sabría qué le estaba pasando realmente a Serena. Nunca entendería por qué mi hijo me mantenía alejada de esa finca con tanta desesperación. Saqué la tarjeta de Navidad que Serena me había enviado años atrás. Todavía conservaba la dirección escrita con su letra delicada. La finca estaba a 4 horas de la ciudad. Un camino de tierra después de la carretera principal. Yo podía llegar sola. Tenía mi licencia de conducir vigente. Tenía el auto viejo que mi difunto esposo me había dejado. No era una anciana inválida como Ezequiel quería hacerme creer. Así que tomé la decisión. Iría a esa finca. Vería con mis propios ojos lo que mi hijo me estaba ocultando. Y enfrentaría la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. El día que Ezequiel partió de viaje, yo esperé hasta el mediodía para salir. Preparé una bolsa pequeña con agua y algo de comida. Revisé el auto. Cargué gasolina. Y me lancé a la carretera con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Durante todo el trayecto, mis manos temblaban sobre el volante. Miles de pensamientos cruzaban mi mente. ¿Qué encontraría al llegar? Si Serena estaría bien. Si Julieta había exagerado. Si mi hijo realmente me estaba mintiendo o si todo era un malentendido terrible. Pero cuando finalmente llegué y vi esa casa hermosa y grande en medio del campo, supe que Julieta no había mentido. Cuando estacioné lejos de la entrada y caminé con las piernas temblando hacia la construcción, supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Y cuando rodeé la casa hasta la cocina trasera y empujé esa puerta entreabierta sin tocar, cuando me paralicé completamente frente a lo que mis ojos vieron, supe que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba frente a mí. Brutal. Innegable. Devastadora. Lo que vi detrás de esa puerta de cocina me dejó sin aire en los pulmones. Serena estaba allí. Pero no como yo la recordaba. Estaba sentada en el piso de cerámica limpia, recargada contra la pared, con la mirada perdida en la nada. Llevaba un vestido sencillo que le quedaba grande. Su cabello largo estaba descuidado. Sus brazos delgados rodeaban sus rodillas. Cuando escuchó el ruido de la puerta, levantó la vista hacia mí con ojos llenos de un miedo tan profundo que me cortó la respiración. Por un momento ninguna de las dos dijo nada. Solo nos miramos. Yo paralizada en el umbral. Ella paralizada contra la pared. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Yo entré despacio y cerré la puerta detrás de mí. Me arrodillé frente a ella aunque mis rodillas protestaron por el esfuerzo. Le tomé las manos. Estaban heladas. Temblaban. Serena comenzó a llorar en silencio.
Ese tipo de llanto que sale cuando alguien ha aguantado demasiado dolor durante demasiado tiempo. Yo también lloré. Abracé a mi nuera contra mi pecho y sentí como su cuerpo delgado temblaba como una hoja. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Solo sé que cuando finalmente nos separamos, algo en su mirada me dijo que lo que estaba por escuchar era peor de lo que había imaginado. Serena me miró fijamente y con voz rota me preguntó cómo había llegado hasta allí. Le expliqué todo. La conversación con Julieta en el mercado. Los años de prohibiciones de Ezequiel. Mi decisión de venir sola mientras él estaba de viaje. Serena cerró los ojos con fuerza cuando mencioné el nombre de mi hijo. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Luego abrió los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que durante 5 años ella había intentado contactarme. Que había rogado ver a Ezequiel que la dejara hablar conmigo. Que había suplicado poder salir de esa finca aunque fuera una sola vez. Pero mi hijo siempre se negaba. Siempre con excusas. Siempre con amenazas. Le pregunté qué tipo de amenazas. Serena bajó la mirada. Me contó que Ezequiel le había dicho que si ella intentaba comunicarse conmigo o con alguien de afuera, él se encargaría de hacerle daño a su madre que vivía en otro estado. Que él tenía contactos. Que podía hacer que su madre perdiera su casa. Que podía inventar cargos legales contra ella. Serena me explicó que su madre era una mujer mayor que vivía sola con una pensión muy pequeña. Que no podía arriesgarse a que Ezequiel cumpliera sus amenazas. Así que obedeció. Se quedó callada. Se quedó encerrada. Se convirtió en prisionera de mi propio hijo en esa casa que desde afuera parecía un paraíso. Sentí como la rabia comenzaba a crecer dentro de mí. Una rabia fría y pesada que nunca antes había experimentado. Le pregunté a Serena desde cuándo vivía así. Ella me dijo que todo había cambiado hace exactamente 5 años. Justo cuando dejó de visitarme. Justo cuando Ezequiel comenzó a inventar excusas para mantenerme alejada. Al principio había sido sutil. Mi hijo le pedía que no saliera tanto. Que se concentrara en cuidar la finca. Que no necesitaba ver a nadie más. Luego las peticiones se volvieron órdenes. Luego las órdenes se volvieron amenazas. Y finalmente las amenazas se convirtieron en su realidad diaria. Serena me contó que Ezequiel solo venía a la finca 2 o 3 veces al mes. Que se quedaba unos días y luego desaparecía otra vez. Que cuando estaba allí, casi no le hablaba. Que la trataba como si fuera parte del mobiliario. Que le dejaba dinero para la comida y las necesidades básicas, pero nunca era suficiente. Que ella cultivaba sus propias verduras en un pequeño huerto detrás de la casa porque el dinero que él dejaba apenas alcanzaba para lo esencial. Me mostró sus manos. Estaban ásperas y agrietadas por el trabajo. Las manos de alguien que ha tenido que sobrevivir sola durante años. Le pregunté por qué no había escapado. ¿Por qué no había pedido ayuda a los vecinos? Serena me explicó que la finca estaba muy aislada. Que la propiedad más cercana estaba a kilómetros de distancia. Que Ezequiel se había llevado su teléfono celular hace 3 años con la excusa de que necesitaba repararlo y nunca se lo devolvió. Que no tenía auto propio. Que no tenía dinero ahorrado. Que mi hijo controlaba cada aspecto de su vida. Que las pocas veces que ella lograba salir caminando hasta el pueblo más cercano, Ezequiel siempre se enteraba. Alguien le avisaba. Y cuando él llegaba, las consecuencias eran terribles. Pregunté qué tipo de consecuencias. Serena guardó silencio por un momento largo. Luego me dijo que Ezequiel nunca le había pegado físicamente. Que mi hijo era demasiado inteligente para dejar marcas visibles. Pero que había otras formas de hacer daño. Me contó que cuando ella desobedecía, él la castigaba con silencio. Días enteros sin dirigirle la palabra. Semanas sin dejarle dinero para comida. Una vez la encerró en el cuarto trasero durante 2 días completos sin agua caliente y con apenas un pedazo de pan. Otra vez amenazó con quemar las pocas fotos que ella conservaba de su familia muerta. Serena me miró con ojos vacíos y me dijo que había aprendido que era más fácil obedecer que resistir. Entonces le hice la pregunta que me quemaba por dentro desde que Julieta me habló en el mercado. Le pregunté por la mujer joven que Ezequiel traía a la finca. El rostro de Serena se endureció. Me dijo que esa mujer se llamaba Manuela. Que tenía 28 años. Que era la amante de mi hijo desde hacía casi 3 años.
que Ezequiel la traía a la finca regularmente y que ellos se quedaban juntos en la habitación principal mientras Serena dormía en el cuarto pequeño de servicio en la parte trasera, que podía escuchar sus risas, sus conversaciones, su intimidad, mientras ella permanecía invisible y silenciosa como un fantasma en su propia casa. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no solo por Serena, sino por mí misma, por todos los años que había creído en mi hijo, por todas las veces que había defendido sus decisiones, por todas las excusas que había aceptado sin cuestionar. Ezequiel no solo había destruido la vida de su esposa, me había usado a mí como herramienta de su crueldad. Cada vez que me decía que el camino era peligroso para mi edad, lo que realmente me estaba diciendo era que no quería que yo descubriera su doble vida. Cada vez que me prohibía visitar a Serena, lo que realmente estaba haciendo era proteger su secreto. Yo había sido una tonta, una vieja ingenua, exactamente como él me había llamado en esa conversación telefónica que escuché hace semanas. Le pregunté a Serena si había algo más que yo debiera saber. Ella asintió despacio. Me dijo que había documentos, papeles que Ezequiel guardaba en un archivero en su estudio, documentos que ella había visto accidentalmente una vez cuando mi hijo dejó el estudio abierto, papeles relacionados con propiedades y dinero. Serena no entendía completamente lo que significaban, pero sabía que eran importantes. Me dijo que si yo quería pruebas reales de lo que Ezequiel estaba haciendo, debía revisar ese archivero, que la llave estaba escondida en un florero azul en la sala principal. Me puse de pie con esfuerzo. Ayudé a Serena a levantarse también. Ella seguía temblando. Le pregunté si tenía miedo de que Ezequiel regresara y nos encontrara allí. Serena me dijo que mi hijo no volvería hasta dentro de 5 días, que siempre avisaba cuando venía, que éramos seguras por ahora, pero que debíamos apurarnos, que si yo iba a hacer algo, tenía que ser ahora, porque si Ezequiel descubría que yo había estado allí, las consecuencias serían devastadoras para ambas. Caminamos juntas hacia la sala principal. La casa por dentro era tal como Julieta había descrito. Hermosa, espaciosa, con muebles costosos y decoración elegante. Nada que ver con las ruinas que Ezequiel me había pintado en su historia. Todo estaba impecable, como si alguien invirtiera mucho dinero en mantener esa propiedad. Encontré el florero azul sobre una mesa de centro. Dentro estaba la pequeña llave plateada. La tomé con manos temblorosas. Serena me guió hasta el estudio que estaba en el segundo piso. El estudio era un cuarto grande con ventanas que daban al campo. Había un escritorio de madera oscura, estantes llenos de libros que probablemente Ezequiel nunca había leído, y en la esquina, un archivero metálico de 4 cajones. Inserté la llave en el primer cajón. Se abrió con un clic suave. Adentro había carpetas organizadas por colores. Comencé a revisar los documentos. Al principio no entendía lo que estaba viendo. Eran contratos, escrituras, papeles legales llenos de términos complicados. Pero mientras más leía, más claro se volvía todo. Ezequiel había puesto la finca a nombre de Manuela hacía 2 años. Había transferido propiedades que yo pensaba que eran de él y Serena únicamente a nombre de su amante. Había abierto cuentas bancarias conjuntas con esa mujer. Había invertido el dinero que supuestamente estaba ahorrando para el futuro de su matrimonio en negocios a nombre de otra persona. Y lo peor de todo, encontré un documento de divorcio ya preparado, fechado para dentro de 6 meses. Un divorcio donde Serena no recibiría absolutamente nada, porque según los papeles, ella había firmado un acuerdo prenupcial renunciando a cualquier derecho sobre las propiedades de mi hijo. Le mostré los documentos a Serena. Ella los miró y comenzó a llorar otra vez. Me dijo que nunca había firmado ningún acuerdo prenupcial, que esa firma no era suya, que Ezequiel había falsificado su firma. Yo observé el documento de cerca. La firma era similar, pero había diferencias. Pequeños detalles que solo alguien que conociera bien la letra de Serena podría notar. Mi hijo no solo era un manipulador, era un criminal. Estaba preparando el terreno para abandonar a su esposa sin darle nada, para dejarla en la calle después de años de encierro y abuso, para quedarse con todo mientras Serena salía de su vida sin un solo dólar. Fotografié cada documento con mi teléfono celular, cada contrato, cada escritura,
cada papel que demostraba las intenciones de Ezequiel. Serena me observaba en silencio. Cuando terminé, cerré el archivero y guardé la llave otra vez en el florero. Bajamos las escaleras y regresamos a la cocina. Nos sentamos a la mesa. Yo tomé las manos de Serena entre las mías y le hice una promesa. Le dije que no la dejaría sola, que encontraríamos la forma de sacarla de allí, que mi hijo pagaría por todo lo que había hecho, que yo me encargaría de que la verdad saliera a la luz. Serena me miró con una mezcla de esperanza y terror. Me preguntó cómo pensaba enfrentar a Ezequiel. Yo no tenía todas las respuestas todavía, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Mi hijo era inteligente, manipulador. Si yo lo confrontaba directamente sin un plan sólido, él encontraría la forma de voltear la situación, de hacerme ver como una vieja loca, de convencer a todos de que yo estaba inventando cosas. Necesitaba más que fotografías. Necesitaba aliados. Necesitaba un plan perfecto. Le dije a Serena que regresaría, que por ahora debía volver a la ciudad antes de que alguien notara mi ausencia, que durante los próximos días buscaría ayuda legal, que juntaría toda la información necesaria, que cuando llegara el momento de actuar, lo haríamos bien. Serena asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me abrazó con fuerza. Me susurró gracias una y otra vez. Yo le prometí que pronto todo esto terminaría, que pronto sería libre. Salí de la finca con el corazón destrozado, pero con una determinación de hierro. Durante el camino de regreso a la ciudad, mi mente no dejaba de trabajar. Pensaba en cada detalle, en cada mentira de Ezequiel, en cada vez que me había manipulado, en todos los años que Serena había sufrido en silencio. La rabia que sentía era tan grande que me costaba mantener el auto en el carril. Pero no podía permitirme perder el control. Ahora más que nunca necesitaba mantener la cabeza fría, porque la batalla apenas comenzaba. Llegué a mi departamento cuando ya oscurecía. Estacioné el auto en el garaje y subí las escaleras lentamente. Mis piernas todavía temblaban por todo lo que había visto y escuchado. Entré a mi casa y cerré la puerta con seguro. Me apoyé contra la pared y finalmente permití que las lágrimas salieran. Lloré por Serena. Lloré por mí misma. Lloré por los años perdidos creyendo en un hijo que resultó ser un monstruo. Pero después de unos minutos me sequé las lágrimas y me obligué a pensar con claridad. No había tiempo para el llanto. Había tiempo solo para la acción. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de la cocina revisando una y otra vez las fotografías que había tomado de los documentos. Cada papel era una prueba más de la crueldad calculada de Ezequiel. Cada contrato era evidencia de su plan para destruir a Serena y quedarse con todo. Pero yo sabía que las fotografías no eran suficientes. Necesitaba algo más. Necesitaba que alguien con autoridad viera lo que yo había descubierto. Alguien que pudiera hacer algo real al respecto. Al día siguiente muy temprano llamé a mi prima Ángela. Ella vivía en la capital y trabajaba como asistente legal en un bufete importante. Hacía años que no hablábamos mucho, pero siempre habíamos sido cercanas. Le conté todo. Absolutamente todo. Ángela escuchó en silencio hasta que terminé. Luego suspiró profundamente y me dijo que lo que Ezequiel estaba haciendo era grave. Muy grave. Que la falsificación de documentos era un delito penal. Que mantener a alguien en aislamiento forzado podía considerarse privación ilegal de libertad. Que el fraude patrimonial que estaba preparando contra Serena era procesable. Ángela me dijo que necesitaba hablar con su jefe, un abogado llamado Víctor Salazar que llevaba casos de violencia doméstica y fraude. Que ella arreglaría una cita urgente para mí. Que llevara todas las pruebas que tenía. Le agradecí con la voz quebrada. Por primera vez desde que había abierto aquella puerta de cocina, sentí que no estaba sola en esto. Que había alguien más que entendía la gravedad de la situación y que podía ayudarme a hacer justicia. 2 días después estaba sentada en la oficina del abogado Víctor Salazar. Era un hombre de unos 50 años con cabello gris en las sienes y una mirada seria pero amable. Le mostré todas las fotografías de los documentos. Le conté la historia completa de Serena. Le expliqué las amenazas de Ezequiel. Le describí el aislamiento en que mi nuera había vivido durante 5 años.
Víctor escuchaba atentamente mientras tomaba notas en una libreta. Cuando terminé, él se recargó en su silla y me miró directamente a los ojos. Me dijo que el caso era complejo pero sólido, que había elementos suficientes para proceder legalmente contra Ezequiel, que la falsificación de firma en el acuerdo prenupcial era delito grave, que si podíamos demostrar que Serena había estado bajo coacción y amenazas, podríamos anular ese documento y muchos otros, que necesitaríamos el testimonio directo de Serena, que ella tendría que estar dispuesta a declarar contra mi hijo, que el proceso no sería fácil ni rápido, pero que teníamos posibilidades reales de ganar. Le pregunté qué pasaría si Ezequiel descubría lo que estábamos haciendo antes de que pudiéramos actuar. Víctor me explicó que debíamos movernos con precaución, pero también con velocidad, que lo primero era sacar a Serena de esa finca, que mientras ella estuviera allí aislada, Ezequiel tendría control sobre ella, que necesitábamos traerla a la ciudad, ponerla en un lugar seguro donde mi hijo no pudiera encontrarla, y luego proceder con las demandas legales correspondientes. Me preguntó si yo estaba preparada para enfrentar las consecuencias de todo esto. Me explicó que cuando Ezequiel se enterara de que yo lo estaba denunciando, probablemente intentaría voltear la situación, que diría que yo era una madre entrometida, que inventaría historias sobre mi salud mental, que trataría de convencer a la gente de que yo estaba confundida o manipulada, que intentaría usar mi edad contra mí. Víctor me miró fijamente y me preguntó si yo tenía la fuerza para soportar todo eso. Lo miré directamente a los ojos y le dije que sí, que había soportado 8 años de mentiras y manipulación, que había visto a mi nuera encerrada y rota en el piso de su propia cocina, que había descubierto que mi hijo era un criminal que planeaba dejar a su esposa en la calle sin nada, que si tenía que enfrentar la ira de Ezequiel para hacer justicia, lo haría sin dudar, que ya no era la vieja ingenua que mi hijo creía que era, que había despertado, y que no me detendría hasta ver a Serena libre y a Ezequiel pagando por sus crímenes. Víctor asintió con una pequeña sonrisa. Me dijo que necesitaba $2,000 de anticipo para comenzar a trabajar en el caso, que eso cubriría las primeras gestiones legales y la preparación de los documentos necesarios. Yo no tenía mucho dinero ahorrado, pero tenía suficiente para esto. Saqué mi chequera y le extendí un cheque por la cantidad completa. Él lo recibió y me dio un recibo. Luego me explicó los siguientes pasos. Primero necesitábamos conseguir una orden de protección temporal para Serena. Eso evitaría que Ezequiel pudiera acercarse a ella una vez que supiéramos que ella estaba fuera de la finca. Segundo, necesitábamos documentar formalmente su testimonio ante un notario. Tercero, debíamos presentar una denuncia penal por falsificación de documentos y fraude. Cuarto, iniciaríamos un proceso de divorcio a favor de Serena donde ella pudiera reclamar sus derechos legítimos sobre las propiedades adquiridas durante el matrimonio. Y quinto, yo debería considerar presentar también una demanda civil contra Ezequiel por daño moral y uso indebido de mi confianza. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Tenía un plan. Tenía un aliado profesional. Tenía pruebas. Y tenía la determinación de llegar hasta el final. Pero todavía quedaba la parte más difícil. Tenía que regresar a la finca. Tenía que convencer a Serena de que viniera conmigo a la ciudad. Tenía que sacarla de allí antes de que Ezequiel regresara de su viaje. Y tenía que hacerlo sin que mi hijo sospechara nada hasta que todo estuviera en su lugar. Esa misma tarde llamé a Serena al teléfono de la casa de la finca. Era un teléfono fijo antiguo que Ezequiel había dejado instalado supuestamente para emergencias, pero que según Serena rara vez funcionaba bien. Después de varios intentos, finalmente contestó. Su voz sonaba asustada. Le dije quién era. Inmediatamente escuché cómo su respiración se aceleraba. Le expliqué rápidamente que había conseguido ayuda legal, que tenía un plan para sacarla de allí, que necesitaba que confiara en mí. Serena comenzó a llorar del otro lado de la línea. Me dijo que tenía miedo, que no sabía si podría enfrentar a Ezequiel, que las amenazas sobre su madre la aterrorizaban. Yo le hablé con firmeza. Le dije que ya había contactado a Ángela para que investigara la situación de su madre, que Ezequiel solo la había asustado con mentiras, que su madre estaba bien y que yo me encargaría de protegerla también, que lo único que Serena tenía que hacer era confiar en mí y salir de esa finca.
Le expliqué que iría por ella al día siguiente muy temprano, que empacara solo lo esencial: documentos personales, fotografías, ropa básica. Nada que hiciera sospechar a los vecinos si acaso alguien la veía salir. Que la llevaría a un lugar seguro en la ciudad donde Ezequiel no pudiera encontrarla. Que después iríamos juntas con el abogado para formalizar todo. Serena guardó silencio por un momento largo. Luego con voz temblorosa me dijo que sí, que confiaba en mí, que estaría lista. Colgué el teléfono y me preparé mentalmente para lo que vendría. Esa noche revisé mi auto. Me aseguré de que tuviera suficiente gasolina. Preparé una bolsa con agua y comida para el viaje. Saqué dinero extra del banco por si lo necesitábamos. Y escribí una carta. Una carta dirigida a Ezequiel. No la enviaría todavía. Pero la escribí porque necesitaba sacar todo lo que sentía. Todo el dolor. Toda la decepción. Toda la rabia. En esa carta le dije a mi hijo que lo había descubierto. Que sabía lo que le había hecho a Serena. Que tenía pruebas de sus crímenes. Que había visto los documentos falsificados. Que conocía la existencia de Manuela. Que sabía del plan para dejar a su esposa sin nada. Le dije que me había convertido en su cómplice involuntaria durante años. Que había usado mi amor de madre para manipularme. Que me había hecho sentir como una carga cuando en realidad yo era la única persona que lo había amado incondicionalmente. Le dije que ya no era mi hijo. Que el hombre que crié nunca hubiera sido capaz de tanta crueldad. Guardé la carta en un sobre. La coloqué en el primer cajón de mi escritorio. Algún día se la daría. Pero no todavía. Primero tenía que asegurarme de que Serena estuviera a salvo. De que las denuncias estuvieran presentadas. De que Ezequiel no pudiera hacer más daño. Solo entonces le daría esa carta. Solo entonces le diría a la cara todo lo que había descubierto y todo lo que sentía. A la mañana siguiente salí de mi departamento antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro cuando tomé la carretera hacia el interior. Esta vez no temblaba. Esta vez no tenía miedo. Esta vez iba con un propósito claro. Iba a rescatar a Serena. Iba a sacarla de la prisión en que mi hijo la había encerrado durante 5 años. Iba a darle la oportunidad de recuperar su vida. Y después me encargaría de que Ezequiel enfrentara las consecuencias de cada una de sus acciones. El viaje se me hizo más corto que la primera vez. Quizás porque ahora sabía exactamente qué me esperaba al llegar. Quizás porque la determinación ocupaba todo el espacio en mi mente y no dejaba lugar para el miedo. Cuando llegué a la finca, el sol apenas comenzaba a salir. Estacioné cerca de la casa. Bajé del auto y caminé hacia la puerta principal. Esta vez no fui por la cocina trasera. Esta vez toqué la puerta como cualquier visita normal. Porque ya no estaba escondiéndome. Ya no estaba actuando como si hiciera algo malo. Serena abrió la puerta casi inmediatamente. Llevaba una mochila pequeña en la espalda. Sus ojos estaban rojos de haber llorado, pero su mandíbula estaba firme. Me miró y asintió. No hizo falta decir nada. Las dos sabíamos lo que estábamos haciendo. Las dos sabíamos que después de este momento ya no habría vuelta atrás. Ella salió de la casa y cerró la puerta detrás de sí. Caminamos juntas hacia mi auto. Subimos. Arranqué el motor. Y mientras nos alejábamos de esa finca, vi por el espejo retrovisor cómo Serena miraba hacia atrás una última vez. No con nostalgia, sino con alivio. Como alguien que finalmente escapa de una pesadilla. Durante el camino de regreso hablamos poco. Serena miraba por la ventana con expresión distante. Yo sabía que estaba procesando todo. Que estaba asimilando que realmente había salido de allí. Que estaba libre. A mitad del camino se volvió hacia mí y me preguntó qué pasaría cuando Ezequiel descubriera que ella no estaba. Le dije la verdad. Que probablemente se pondría furioso. Que intentaría buscarla. Que llamaría a todo el mundo preguntando por ella. Pero que para entonces ya tendríamos la orden de protección. Ya tendríamos las denuncias presentadas. Ya estaría todo en manos de la ley. Serena asintió lentamente. Luego me preguntó algo que me partió el corazón. Me preguntó si yo creía que alguna vez podría volver a confiar en alguien después de todo esto. Si alguna vez podría volver a sentirse segura.
si alguna vez dejaría de tener pesadillas. Yo detuve el auto en el acotamiento de la carretera. Tomé sus manos entre las mías y la miré a los ojos. Le dije que el camino sería largo, que la sanación no llegaría de la noche a la mañana, que probablemente necesitaría ayuda profesional para procesar todo el trauma, pero que sí, que algún día volvería a confiar, que algún día volvería a sentirse completa, que algún día las pesadillas terminarían. Le prometí que yo estaría con ella durante todo el proceso, que no la dejaría sola, que juntas enfrentaríamos lo que viniera. Serena lloró otra vez, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación. Me abrazó con fuerza y me susurró gracias. Yo también lloré, porque en ese momento entendí que ambas estábamos comenzando de nuevo. Ambas estábamos dejando atrás las mentiras. Ambas estábamos eligiendo la verdad aunque doliera. Y ambas estábamos listas para enfrentar la tormenta que vendría. Llevé a Serena directamente al departamento de mi prima Ángela. Ella vivía en un edificio seguro con portero y cámaras de vigilancia. Era el lugar perfecto para mantener a Serena oculta mientras preparábamos todo legalmente. Ángela nos recibió con los brazos abiertos. Había preparado el cuarto de huéspedes con sábanas limpias y toallas frescas. Le mostró a Serena dónde estaba todo. Le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara, que allí estaba segura. Serena se veía agotada. El viaje y la tensión emocional la habían dejado exhausta. Ángela le preparó té caliente y algo de comer. Mientras Serena descansaba en el cuarto, Ángela y yo nos sentamos en la sala a planear los siguientes pasos. Ella ya había coordinado una cita con el abogado Víctor para esa misma tarde. Teníamos que actuar rápido porque Ezequiel regresaría a la finca en 3 días. Cuando descubriera que Serena no estaba, comenzaría a buscarla desesperadamente. A las 4 de la tarde las 3 estábamos en la oficina de Víctor. Él recibió a Serena con profesionalismo y calidez. Le explicó que necesitaba escuchar su versión completa de los hechos, que todo lo que ella dijera quedaría documentado, que su testimonio era la pieza central del caso. Serena estaba nerviosa, pero habló. Contó todo desde el principio. Cómo Ezequiel había cambiado después de los primeros años de matrimonio. Cómo la había aislado gradualmente. Las amenazas contra su madre. El control sobre el dinero. La llegada de Manuela. Los años de humillación silenciosa. Víctor grabó todo el testimonio con el permiso de Serena. Tomó notas detalladas. Hizo preguntas específicas sobre fechas y lugares. Cuando ella mencionó la falsificación de su firma en el acuerdo prenupcial, él le mostró una copia del documento que yo había fotografiado. Le pidió que escribiera su firma real varias veces en una hoja en blanco. Las diferencias eran evidentes. La firma del documento era un intento de copiar su letra, pero claramente no era auténtica. Víctor nos explicó que al día siguiente presentaría una denuncia penal por falsificación de documentos, que simultáneamente solicitaría una orden de restricción temporal contra Ezequiel, que esa orden le prohibiría acercarse a Serena o intentar contactarla, que si la violaba, podría ser arrestado inmediatamente. También iniciaría el proceso de divorcio donde Serena reclamaría sus derechos legítimos sobre las propiedades adquiridas durante el matrimonio. Y finalmente, solicitaría una investigación sobre las amenazas y el aislamiento forzado que mi nuera había sufrido. Le pregunté cuánto tiempo tomaría todo esto. Víctor fue honesto. Me dijo que los procesos legales eran lentos, que podían pasar meses antes de tener resoluciones definitivas, pero que lo importante era que Serena ahora estaba fuera del alcance de Ezequiel, que tenía representación legal, que las denuncias estaban por presentarse, que mi hijo ya no podría seguir actuando con impunidad. Le pregunté cuánto costarían todos estos procedimientos. Víctor me dijo que aproximadamente $5,000 adicionales cubrirían los honorarios y gastos legales de los próximos meses. Era mucho dinero, casi todo lo que me quedaba de ahorros. Pero no dudé ni un segundo. Le dije que tendría el dinero en 2 días, que hiciera todo lo necesario, que ningún costo era demasiado alto si significaba justicia para Serena. Víctor asintió y nos estrechó la mano a las 3. Nos dijo que estuviéramos preparadas, que cuando Ezequiel recibiera las notificaciones legales, su reacción sería explosiva,
que probablemente intentaría intimidarnos, que diría que todo era mentira, que buscaría voltear la situación, pero que mientras nos mantuviéramos firmes y siguiéramos el proceso legal, él no podría hacer nada. Salimos de la oficina cuando ya anochecía. Regresamos al departamento de Ángela. Serena se veía más tranquila a pesar de todo. Por primera vez en años había hablado libremente sobre su sufrimiento. Había puesto nombre a los abusos. Había dado el primer paso hacia su liberación. Esa noche las tres cenamos juntas. Hablamos de cosas simples, de recetas de cocina, de películas viejas, de recuerdos felices, como si fuéramos una familia normal teniendo una velada normal. Pero yo sabía que la tormenta se acercaba. En 3 días Ezequiel regresaría a la finca. Encontraría la casa vacía. Descubriría que Serena había desaparecido. Y entonces comenzaría a buscar respuestas. Probablemente me llamaría a mí primero. Fingiría preocupación. Diría que estaba desesperado por encontrar a su esposa. Inventaría alguna historia sobre que Serena no estaba bien mentalmente, que había huido sin razón, que él solo quería ayudarla. Pero yo estaba lista. Esta vez no me dejaría manipular. Esta vez conocía la verdad completa. Esa noche antes de dormir, saqué mi teléfono celular y lo puse en silencio. No quería que Ezequiel pudiera localizarme fácilmente cuando comenzara a llamar. Le dije a Ángela que no contestara llamadas de números desconocidos, que no abriera la puerta a nadie que no esperáramos, que mantuviera a Serena alejada de las ventanas, que actuáramos como si estuviéramos en una operación secreta, porque eso era exactamente lo que esto era. Una operación de rescate, una misión de justicia, y yo no iba a dejar que mi hijo la arruinara. Me acosté en el sofá de la sala de Ángela. Serena dormía en el cuarto de huéspedes, Ángela en su habitación. Pero yo no podía dormir. Mi mente repasaba una y otra vez todo lo que vendría. La confrontación inevitable con Ezequiel. Las acusaciones que él lanzaría contra mí. Los intentos de hacerme quedar como una vieja entrometida que no entendía la situación. Pero esta vez yo tenía pruebas. Esta vez tenía testigos. Esta vez tenía la ley de mi lado. Y esta vez no me echaría para atrás. Sin importar cuánto mi hijo intentara manipularme. Sin importar cuánto dolor me causara enfrentarlo. Porque ahora yo sabía quién era realmente Ezequiel Valdés. Y esa verdad me había liberado del amor ciego que una madre siente por su hijo. Al tercer día, exactamente a las 10 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Era Ezequiel. Llamó 5 veces seguidas. Yo no contesté ninguna. Dejó 3 mensajes de voz. En el primero su voz sonaba preocupada. Decía que había llegado a la finca y que Serena no estaba. Que sus cosas personales habían desaparecido. Que estaba muy angustiado. Que necesitaba saber si yo había hablado con ella. En el segundo mensaje su tono cambió. Sonaba molesto. Exigía que le devolviera la llamada inmediatamente. Decía que esto era grave. Que Serena podía estar en peligro. En el tercer mensaje su voz era completamente diferente. Fría. Controlada. Amenazante. Decía que sabía que yo tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. Que más me valía decirle dónde estaba. Que si yo había metido ideas raras en la cabeza de Serena, me arrepentiría. Que él era su esposo y tenía derechos. Que yo no tenía ningún derecho a interferir en su matrimonio. Borré los 3 mensajes sin terminar de escucharlos. No iba a dejar que sus palabras me afectaran. Ángela y Serena escucharon las vibraciones constantes de mi teléfono. Les expliqué que era Ezequiel buscando respuestas. Serena palideció. Le temblaban las manos. Reconocía ese patrón. Primero la preocupación falsa. Luego la molestia. Finalmente la amenaza. Era la misma táctica que él había usado con ella durante años. Ángela le preparó más té y le recordó que aquí estaba segura. Que Ezequiel no sabía dónde encontrarla. Que las denuncias se presentarían ese mismo día. A mediodía Víctor nos llamó. Había presentado formalmente la denuncia penal por falsificación de documentos ante la Fiscalía. También había solicitado la orden de restricción temporal que sería revisada por un juez esa misma tarde.
Además, había iniciado el proceso de divorcio a nombre de Serena. Los documentos oficiales serían entregados a Ezequiel dentro de las próximas 24 horas. Víctor nos advirtió que debíamos estar preparadas, que cuando mi hijo recibiera esos papeles, su reacción sería violenta, que no debíamos bajo ninguna circunstancia reunirnos con él a solas. Por la tarde mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. No contesté. Luego llegó un mensaje de texto desde ese número. Era Ezequiel usando otro teléfono. El mensaje decía que sabía que yo estaba ignorándolo deliberadamente, que eso solo confirmaba su sospecha de que yo había ayudado a Serena a huir, que esto era un error enorme, que yo no entendía la situación completa, que Serena no estaba bien de la cabeza, que él solo había intentado protegerla, que yo estaba siendo manipulada. Borré el mensaje sin responder. Ángela sugirió que cambiáramos mi número de teléfono temporalmente, pero yo me negué. Quería que Ezequiel intentara contactarme. Quería tener registro de cada llamada, cada mensaje, cada amenaza. Todo eso serviría como evidencia adicional de su comportamiento. Víctor nos había explicado que el patrón de acoso y amenazas fortalecería el caso de Serena. Así que dejé que mi hijo siguiera llamando, siguiera mandando mensajes, siguiera mostrando su verdadera naturaleza. Al día siguiente por la mañana, Víctor nos informó que la orden de restricción temporal había sido aprobada. Ezequiel sería notificado oficialmente esa tarde. La orden le prohibía acercarse a Serena a menos de 200 metros. Le prohibía intentar contactarla por cualquier medio. Y le prohibía ir al departamento de Ángela si descubría la dirección. Violar esa orden significaría arresto inmediato. Serena lloró de alivio cuando escuchó la noticia. Era la primera vez en 5 años que tenía protección legal real contra mi hijo. Esa misma tarde 2 oficiales judiciales fueron a la finca a entregar los documentos. La denuncia penal, la orden de restricción y la solicitud de divorcio. Según nos contó Víctor después, Ezequiel había recibido los papeles en completo silencio. Leyó cada documento con expresión impasible. Luego firmó el acuse de recibo y cerró la puerta sin decir palabra. Pero los oficiales reportaron que mientras se alejaban, escucharon gritos y ruidos de cosas rompiéndose dentro de la casa. 1 hora después mi teléfono explotó con llamadas. Ezequiel llamó más de 20 veces en 30 minutos. Dejó mensajes incoherentes llenos de insultos. Me llamó traidora. Me llamó víbora. Me acusó de destruir su familia. Dijo que yo siempre había sido una madre entrometida y amargada, que nunca había aceptado su matrimonio con Serena, que yo había inventado mentiras para separarlos, que pagaría por lo que estaba haciendo. Cada mensaje era más violento que el anterior. Cada palabra confirmaba que había tomado la decisión correcta. Guardé todos los mensajes. Los respaldé en la nube. Los envié a Víctor por correo electrónico. Él me agradeció y me dijo que esta evidencia era oro puro, que demostraba el carácter violento y manipulador de Ezequiel, que ayudaría enormemente en el caso de divorcio, que probablemente el juez vería estos mensajes y no tendría dudas sobre quién decía la verdad. Esa noche Serena, Ángela y yo cenamos en silencio. El peso de lo que habíamos desatado era tangible en el aire. Sabíamos que Ezequiel no se rendiría fácilmente, que intentaría todo para revertir la situación, que buscaría aliados, que inventaría historias, que trataría de destruir nuestra credibilidad. Pero también sabíamos que habíamos dado el primer paso, el más difícil, el que no tenía vuelta atrás. Después de cenar, Serena me tomó de la mano y me miró con lágrimas en los ojos. Me dijo que nunca podría agradecerme suficiente lo que había hecho por ella, que yo le había devuelto la vida, que gracias a mí había encontrado el valor para escapar. Yo le apreté la mano y le dije que no tenía que agradecer nada, que cualquier madre decente hubiera hecho lo mismo, que yo solo lamentaba no haber descubierto la verdad años antes, que si hubiera sabido lo que Ezequiel estaba haciendo, habría actuado mucho antes. Ángela nos abrazó a las 2. Dijo que ahora éramos un equipo, que enfrentaríamos juntas lo que viniera, que Ezequiel podía gritar y amenazar todo lo que quisiera pero que ya había perdido, que la verdad estaba documentada,
que las autoridades conocían su abuso, que Serena tenía protección legal, y que nosotras no nos rendiríamos hasta ver justicia completa. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, escuché mi teléfono vibrar una última vez. Era otro mensaje de Ezequiel. Pero este era diferente. No había insultos. No había amenazas. Solo una línea fría que me heló la sangre. Decía: esto no ha terminado, mamá. Ni siquiera ha comenzado. Bloqueé el número. Apagué el teléfono. Y me dije a mí misma que no tenía miedo. Que había enfrentado la verdad sobre mi hijo. Que había elegido el lado correcto. Y que sin importar lo que Ezequiel intentara, yo no daría marcha atrás. La guerra había comenzado oficialmente. Y yo estaba lista para pelear. Durante los siguientes días, Ezequiel intentó cada táctica posible para localizarnos. Llamó a vecinos preguntando si me habían visto. Fue a mi departamento y tocó la puerta durante 20 minutos seguidos. Le dejé instrucciones al portero de que no le permitiera subir. Mi hijo le dijo al portero que estaba muy preocupado por mí, que yo era una mujer mayor que podía estar en peligro, que necesitaba verme urgentemente. El portero siguió mis instrucciones y no le abrió. Ezequiel también intentó conseguir información a través de conocidos mutuos. Llamó a la hermana de mi difunto esposo fingiendo angustia. Le dijo que Serena había desaparecido y que yo no contestaba sus llamadas, que temía que algo malo nos hubiera pasado. La tía Sofía me llamó inmediatamente preocupada. Yo le expliqué la situación real. Le conté sobre el abuso de Ezequiel hacia Serena, sobre las mentiras, sobre los documentos falsificados. Sofía quedó en shock, pero me creyó. Me dijo que Ezequiel siempre le había parecido demasiado controlador, pero que nunca imaginó algo así. Víctor nos mantenía informadas de cada movimiento legal. La fiscalía había aceptado la denuncia penal y había abierto una investigación formal. Un perito calígrafo fue asignado para analizar la firma falsificada en el acuerdo prenupcial. El análisis tomaría 2 semanas, pero Víctor estaba confiado en que los resultados confirmarían lo que ya sabíamos. También nos informó que Ezequiel había contratado a un abogado, un hombre llamado Damián Cortés, conocido por defender casos difíciles usando tácticas agresivas. Una semana después de presentar las denuncias, recibimos una citación oficial. Serena debía presentarse a declarar formalmente ante el Ministerio Público. Sería interrogada sobre todo el abuso sufrido, sobre las amenazas, sobre el aislamiento. La cita era en 3 días. Víctor nos explicó que esta declaración era crucial, que el fiscal determinaría si había elementos suficientes para proceder con cargos criminales contra Ezequiel, que Serena debía estar preparada porque el abogado de mi hijo intentaría desacreditar su testimonio. Esos 3 días los pasamos preparando a Serena. Víctor le explicó qué tipo de preguntas le harían, cómo debía responder. Le dijo que solo contestara lo que le preguntaran sin agregar información extra, que mantuviera la calma aunque intentaran confundirla, que dijera la verdad sin importar qué. Serena estaba aterrorizada pero determinada. Practicamos su testimonio una y otra vez. Repasamos fechas, lugares, detalles específicos del abuso. El día de la declaración las 3 fuimos juntas a las oficinas del Ministerio Público. Víctor nos encontró en la entrada. Nos escoltó hasta una sala de espera. Después de 20 minutos llamaron a Serena. Víctor entró con ella como su representante legal. Ángela y yo nos quedamos afuera esperando. Los minutos se sentían como horas. Yo no podía dejar de pensar en todo lo que Serena estaba reviviendo allá dentro. Todo el dolor que tenía que poner en palabras. Todo el trauma que tenía que explicar a extraños. Después de 2 horas salieron. Serena se veía exhausta pero aliviada. Víctor nos dijo que había declarado perfectamente, que el fiscal había quedado convencido de la veracidad de su testimonio, que habían mostrado las fotografías de los documentos falsificados, que el fiscal había comentado que el caso era sólido, que procedería con los cargos una vez que tuvieran el análisis completo del perito calígrafo. Salimos de ese edificio sintiendo que habíamos dado otro paso importante hacia la justicia. Pero esa misma tarde todo cambió. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Esta vez contesté. Era una mujer. Se identificó como Manuela.
la amante de mi hijo. Su voz sonaba nerviosa pero firme. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que tenía información que yo debía conocer, que no podía seguir callada. Le pregunté de qué estaba hablando. Manuela bajó la voz y me dijo que Ezequiel le había mentido sobre todo, que ella no sabía que Serena vivía prácticamente prisionera, que mi hijo le había contado una historia completamente diferente. Le pregunté qué historia le había contado Ezequiel. Manuela suspiró profundamente. Me dijo que mi hijo le había dicho que Serena y él estaban separados desde hacía años, que vivían en la misma propiedad, pero llevaban vidas completamente independientes, que Serena había aceptado ese arreglo porque no quería divorciarse por razones religiosas, que eventualmente se separarían formalmente, pero que por ahora mantenían las apariencias. Manuela me dijo que ella había creído esa historia durante 3 años, que nunca sospechó que Ezequiel estaba mintiendo hasta ahora. Le pregunté por qué decidía hablar conmigo ahora. Manuela me explicó que cuando Ezequiel recibió las denuncias, le contó su versión de los hechos. Le dijo que yo era una madre manipuladora que había convencido a Serena de inventar historias, que yo quería destruir su matrimonio porque nunca lo había aceptado, que Serena estaba mentalmente inestable y que yo me estaba aprovechando de eso. Pero Manuela había comenzado a investigar por su cuenta. Había hablado con Julieta, la vecina de la finca. Había hecho preguntas en el pueblo. Y había descubierto la verdad. Me dijo que Julieta le había contado cómo Serena vivía realmente, cómo nunca salía sola, cómo se veía asustada y triste, cómo Ezequiel controlaba cada aspecto de su vida. Manuela me dijo que se sentía horrible, que sin saberlo había sido parte del abuso, que había estado con un hombre que resultó ser un mentiroso y un abusador, que quería ayudar de alguna forma, que tenía información que podía ser útil para el caso. Le pregunté qué tipo de información. Manuela me dijo que tenía acceso a conversaciones de texto con Ezequiel donde él admitía cosas comprometedoras. Mensajes donde hablaba de mantener a Serena controlada, donde se burlaba de ella, donde planeaba el divorcio para quedarse con todo. Manuela me dijo que podía entregar esos mensajes como evidencia, que estaba dispuesta a declarar si era necesario, que ya no le debía lealtad a un hombre que le había mentido durante 3 años. Le dije que necesitaba hablar con mi abogado primero, que le devolvería la llamada. Manuela me dio su número y me suplicó que la contactara pronto, que ella también quería justicia ahora. Colgué y llamé inmediatamente a Víctor. Le conté sobre la llamada de Manuela. Víctor quedó en silencio, procesando la información. Luego me dijo que esto era increíblemente valioso, que el testimonio del amante contra Ezequiel sería devastador, que los mensajes de texto podrían ser la evidencia definitiva. Me pidió el número de Manuela y dijo que la contactaría directamente. Esa noche le conté a Serena y Ángela sobre la llamada. Serena no sabía qué pensar. Por un lado, Manuela había sido parte de su humillación durante años. Por otro lado, ahora estaba dispuesta a ayudar contra Ezequiel. Ángela dijo que probablemente Manuela se sentía usada y engañada también, que Ezequiel había manipulado a todas las mujeres en su vida de una forma u otra, que era justo que ahora todas nos uniéramos contra él. 2 días después Víctor nos citó en su oficina. Manuela estaría allí también. Cuando llegamos, ella ya estaba sentada en la sala de espera. Era joven como Julieta había descrito, bonita, bien vestida, pero se veía profundamente avergonzada. Cuando vio a Serena, se puso de pie inmediatamente. Le pidió perdón con lágrimas en los ojos. Le dijo que no sabía, que si hubiera sabido la verdad nunca habría estado con Ezequiel. Serena la miró por un largo momento. Luego asintió. No dijo que la perdonaba, pero tampoco la rechazó. Entramos todos a la oficina de Víctor. Manuela sacó su teléfono celular y comenzó a mostrar los mensajes. Había docenas, cientos. Conversaciones donde Ezequiel hablaba de Serena con desprecio total, donde la llamaba palabras horribles, donde planeaba el divorcio para dejarla sin nada, donde se burlaba de mí también, donde decía que yo era una vieja tonta fácil de manipular. Cada mensaje era más revelador que el anterior. Víctor fotografió cada conversación. Tomó nota de las fechas. Creó un documento cronológico de todo.
Luego le pidió a Manuela que hiciera una declaración formal. Ella aceptó. Pasamos 3 horas en esa oficina mientras Manuela contaba su versión de los hechos. Cómo conoció a Ezequiel. Qué le dijo él sobre su matrimonio. Cómo la convenció de aceptar la relación. Las promesas que le hizo. Las mentiras que le contó. Todo quedó registrado oficialmente. Cuando salimos de la oficina ya era de noche. Manuela se despidió de nosotras con otra disculpa. Dijo que entendía si nunca la perdonábamos. Que ella solo quería hacer lo correcto ahora. Serena la miró y por primera vez le habló directamente. Le dijo que ella también había sido víctima de Ezequiel. Que el verdadero culpable era él. Que agradecía su valentía al venir a declarar. Manuela lloró y se fue caminando hacia su auto. En el camino de regreso al departamento de Ángela, ninguna hablamos mucho. Estábamos procesando todo lo que había pasado. La colaboración inesperada de Manuela. Los mensajes devastadores de Ezequiel. La evidencia que seguía acumulándose. Víctor nos había dicho antes de salir que con este nuevo material el caso era prácticamente inatacable. Que Ezequiel no tendría forma de defenderse. Que las pruebas eran contundentes. Que era cuestión de tiempo antes de que enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Esa noche me sentí extraña. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo. Era la sensación de que finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. De que todas las mentiras de Ezequiel se estaban desmoronando. De que la justicia, aunque lenta, estaba llegando. Pero también sentía dolor. Porque el hombre que había cometido todos esos crímenes era mi hijo. El niño que había criado. La persona en quien había depositado todas mis esperanzas. Y ahora esa persona era un extraño. Un monstruo que yo ya no reconocía. Una semana después recibimos la noticia que estábamos esperando. El perito calígrafo había terminado su análisis. La firma en el acuerdo prenupcial era definitivamente falsa. El informe técnico explicaba en detalle las inconsistencias. La presión del trazo. El temblor artificial. Las diferencias en la formación de las letras. La conclusión era contundente. Ezequiel había falsificado la firma de Serena. El fiscal nos citó para informarnos que procedería con cargos formales de falsificación de documentos y fraude. Mi hijo enfrentaría un proceso penal. Víctor nos explicó que esto cambiaba todo el panorama legal. Con cargos criminales en su contra, la posición de Ezequiel en el divorcio se debilitaba enormemente. Ningún juez le daría credibilidad a un hombre acusado formalmente de falsificar documentos contra su esposa. Además, todos los contratos y transferencias de propiedad que había hecho usando ese documento fraudulento podían ser anulados. La casa de la finca que había puesto a nombre de Manuela podría regresar al patrimonio matrimonial. Serena tendría derecho a la mitad de todo. Le pregunté a Víctor cuánto tiempo tomaría el proceso penal. Él me explicó que podían ser meses o incluso años. Que el sistema judicial era lento. Pero que lo importante era que Ezequiel ya estaba siendo investigado oficialmente. Que su reputación estaba destruida. Que tendría antecedentes penales, sin importar cómo terminara todo. Que su vida nunca volvería a ser la misma. Y que Serena finalmente tendría justicia. Esa misma tarde Ezequiel intentó contactarme otra vez. Pero esta vez no fueron llamadas ni mensajes. Llegó directamente a mi departamento. El portero me llamó por el intercomunicador. Me dijo que mi hijo estaba abajo exigiendo verme. Que parecía muy alterado. Que estaba gritando. Le dije al portero que llamara a la policía si Ezequiel no se retiraba inmediatamente. Que yo tenía una orden de no acercamiento relacionada con el caso de su esposa. El portero le informó esto a mi hijo. Escuché por el intercomunicador cómo Ezequiel explotaba en insultos. Pero finalmente se fue antes de que llegara la policía. Víctor me dijo que ese incidente también debía ser reportado. Que aunque la orden de restricción era específicamente para proteger a Serena, el hecho de que Ezequiel viniera a amenazarme a mí demostraba su patrón de comportamiento violento. Presentamos un reporte adicional. Cada acción de mi hijo solo fortalecía nuestro caso. Él estaba cavando su propia tumba legal con cada decisión impulsiva que tomaba. Durante esos días, Serena comenzó a cambiar. Ya no era la mujer rota que había encontrado sentada en el piso de la cocina. Comenzaba a recuperar algo de sí misma. Empezó a comer mejor.
a dormir más horas, a hablar con más confianza. Ángela la había conectado con una psicóloga especializada en trauma y abuso. Serena iba a terapia 2 veces por semana. Decía que le ayudaba a poner en palabras todo lo que había vivido, que estaba aprendiendo que nada de lo que pasó fue culpa suya, que ella era la víctima y no tenía por qué sentir vergüenza. Una tarde Serena me pidió hablar a solas. Nos sentamos en el balcón del departamento de Ángela. Ella me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Me dijo que quería agradecerme no solo por sacarla de la finca, sino por creerle, por no cuestionar su palabra, por no decir que seguramente había un malentendido, por no intentar defender a Ezequiel como muchas madres habrían hecho. Me dijo que mi decisión de ponerme de su lado había significado todo para ella, que me había dado el valor para enfrentar a mi hijo, que gracias a mí había recuperado su vida. Yo también lloré. Le dije que lo sentía mucho, que sentía no haber descubierto la verdad antes, que me sentía culpable por todos los años que ella sufrió mientras yo creía ciegamente en las mentiras de Ezequiel. Serena negó con la cabeza. Me dijo que yo no tenía culpa de nada, que Ezequiel era un manipulador experto, que incluso ella había tardado años en entender que lo que vivía no era normal, que lo importante era que ahora ambas habíamos despertado, que ahora ambas conocíamos su verdadera naturaleza, y que juntas íbamos a asegurarnos de que pagara por todo. Al mes de haber presentado las denuncias, llegó la fecha de la primera audiencia del divorcio. Sería frente a un juez familiar. Ezequiel estaría presente con su abogado Damián. Víctor nos preparó para lo que vendría. Nos dijo que el abogado de mi hijo intentaría pintarlo como víctima, que dirían que Serena lo había abandonado, que yo la había manipulado, que todo era un complot para quitarle sus propiedades, que debíamos mantener la calma sin importar qué dijeran. El día de la audiencia llegamos temprano al juzgado. Víctor nos esperaba en la entrada. Subimos juntas al segundo piso donde estaba la sala. En el pasillo vi a Ezequiel por primera vez en más de un mes. Estaba sentado en una banca con su abogado. Cuando me vio, su rostro se transformó. Había odio puro en sus ojos. Se puso de pie como si fuera a caminar hacia mí. Víctor inmediatamente se interpuso. Le recordó que había una orden de restricción, que no podía acercarse a Serena. El abogado Damián jaló a Ezequiel de vuelta a la banca. Entramos a la sala cuando el secretario nos llamó. El juez era un hombre de unos 60 años con expresión seria. Todos tomamos nuestros lugares. Ezequiel y su abogado de un lado, Serena, Víctor y yo del otro. El juez comenzó explicando el procedimiento, que esta era una audiencia preliminar, que escucharía brevemente las posiciones de ambas partes, que determinaría si había mérito para continuar con el proceso de divorcio, que también revisaría las solicitudes de medidas cautelares. El abogado Damián habló primero. Presentó a Ezequiel como un esposo dedicado que había sido abandonado sin explicación por su esposa. Dijo que Serena había dejado el hogar matrimonial sin razón, que se negaba a comunicarse con mi hijo, que estaba siendo influenciada por terceros con intenciones maliciosas. Señaló hacia mí cuando dijo esto. Argumentó que todo el caso era un montaje para despojarlo de sus propiedades legítimamente adquiridas. Pidió que se desestimara el divorcio y que Serena regresara al hogar conyugal. Luego fue el turno de Víctor. Él presentó las pruebas una por una. Las fotografías de los documentos falsificados, el informe del perito calígrafo, el testimonio de Serena sobre los años de aislamiento, los mensajes de texto que Manuela había proporcionado, las grabaciones de las amenazas de Ezequiel en mis mensajes de voz. Todo estaba organizado en un expediente grueso que entregó al juez. Víctor explicó que este no era un simple divorcio, que era un caso de abuso sistemático, de fraude, de falsificación, que Ezequiel era un criminal y que Serena era su víctima. El juez revisó los documentos en silencio durante varios minutos. Luego miró a Ezequiel directamente y le preguntó si tenía algo que decir. Mi hijo se puso de pie. Su voz sonaba controlada, pero yo podía ver la rabia apenas contenida. Dijo que todo era mentira, que Serena estaba inventando historias, que yo la había convencido de hacerlo, que él nunca había falsificado nada, que esa firma era legítima.
que el perito estaba equivocado, que los mensajes de texto habían sido sacados de contexto, que él era la verdadera víctima. El juez lo interrumpió. Le dijo que guardara silencio, que ya había escuchado suficiente. Miró a Ezequiel con expresión de disgusto y dijo que en sus 30 años como juez había visto muchos casos de abuso, pero que pocos eran tan evidentes como este, que las pruebas presentadas eran abrumadoras, que la conducta de mi hijo era reprobable, que él personalmente se aseguraría de que este caso fuera procesado con todo el peso de la ley. Luego el juez se dirigió a Serena. Le dijo que lamentaba todo lo que había sufrido, que el sistema judicial debía haberla protegido antes, que ahora se encargaría de que recibiera justicia. Aprobó todas las medidas cautelares que Víctor había solicitado. Ratificó la orden de restricción contra Ezequiel. Ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias conjuntas. Ordenó que la finca quedara bajo administración judicial temporal hasta que se resolviera el caso. Y ordenó que Ezequiel pagara una pensión alimenticia provisional a Serena de $1,500 mensuales. Ezequiel explotó. Comenzó a gritar que esto era injusto, que el juez estaba siendo parcial, que lo estaban destruyendo sin pruebas reales. Su abogado intentó calmarlo, pero mi hijo estaba fuera de control. El juez golpeó su mazo y amenazó con acusarlo de desacato. Ezequiel finalmente se calló, pero su mirada era puro veneno. Me miró a mí con un odio tan profundo que sentí un escalofrío. En ese momento supe que para él yo ya no era su madre. Era su enemiga, y que haría todo lo posible para destruirme. Salimos del juzgado con una victoria importante. Víctor nos felicitó. Nos dijo que la audiencia había salido mejor de lo esperado, que el juez claramente estaba de nuestro lado, que el caso del divorcio estaba prácticamente ganado, que ahora solo quedaba esperar el proceso penal. Serena lloraba de alivio. Ángela la abrazaba. Yo también quería sentir alivio, pero no podía quitarme de la cabeza la mirada de Ezequiel, la forma en que me había observado, como si estuviera planeando algo, como si esto no hubiera terminado para él. Esa noche en el departamento de Ángela intenté dormir, pero no pude. Algo me inquietaba. Una sensación de peligro que no podía explicar. Me levanté y revisé que todas las puertas estuvieran cerradas con seguro, que las ventanas estuvieran aseguradas. Me asomé por la mirilla varias veces para confirmar que nadie estaba en el pasillo. Ángela me encontró despierta a las 3 de la mañana. Me preguntó qué pasaba. Le dije que no lo sabía, que solo sentía que algo malo iba a pasar. Ella me dijo que era normal después de todo lo que habíamos vivido, que estaba en shock, que debía descansar. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía su orgullo, su necesidad de control, su incapacidad para aceptar la derrota. Y sabía que un hombre como él no se rendiría solo porque un juez lo hubiera humillado públicamente. Sabía que estaba planeando algo, que intentaría una última jugada desesperada, que buscaría la forma de recuperar el control de la situación. Y mientras estaba sentada en la oscuridad de la sala, escuchando la respiración tranquila de Serena en el cuarto de al lado, me preparé mentalmente para lo que vendría, porque la batalla legal apenas comenzaba. Y mi hijo no era de los que se rendían fácilmente. Mis instintos no estaban equivocados. 2 días después de la audiencia, Ezequiel apareció en el edificio donde vivía Ángela. No tocó a la puerta. Simplemente esperó en el estacionamiento hasta que una vecina entró y le abrió sin hacer preguntas. Subió hasta el piso de Ángela. Cuando tocó a la puerta, Serena estaba sola. Ángela había salido a trabajar y yo había ido al banco a resolver unos asuntos. Serena miró por la mirilla y lo vio. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Ezequiel tocaba con insistencia. Luego comenzó a hablar. Su voz sonaba extrañamente calmada. Decía que solo quería hablar, que necesitaban resolver las cosas como adultos, que todo esto se había salido de control, que él estaba dispuesto a negociar, que por favor le abriera la puerta. Serena retrocedió temblando. Sabía que no debía abrirle, que había una orden de restricción, que esto era una violación directa de esa orden. Tomó su teléfono celular con manos temblorosas y llamó primero a Víctor. Él no contestó. Estaba en una audiencia con otro cliente.
Luego me llamó a mí. Yo contesté inmediatamente. Su voz estaba quebrada por el pánico. Me dijo que Ezequiel estaba afuera de la puerta, que llevaba 10 minutos tocando, que no sabía qué hacer. Le dije que llamara a la policía inmediatamente, que no abriera bajo ninguna circunstancia, que yo iba en camino. Colgué y corrí hacia mi auto. Serena marcó el número de emergencias. Les explicó la situación. Les dio la dirección. Les dijo que había una orden de restricción vigente. El operador le dijo que una patrulla estaba en camino, que no abriera la puerta, que se mantuviera en la línea. Mientras tanto Ezequiel seguía hablando del otro lado. Su tono comenzaba a cambiar. Ya no sonaba calmado. Comenzaba a sonar frustrado. Luego molesto. Luego furioso. Dijo que sabía que ella estaba ahí dentro, que podía escucharla respirar, que dejara de actuar como una cobarde, que él tenía derecho a hablar con su esposa, que toda esta situación era ridícula, que si ella no abría, él encontraría la forma de entrar. Serena se encerró en el cuarto de Ángela. Empujó una cómoda contra la puerta. Se sentó en el piso con el teléfono pegado a la oreja mientras el operador le decía que mantuviera la calma, que la policía estaba a solo 5 minutos. Pero Ezequiel no esperó 5 minutos. Comenzó a patear la puerta. El sonido era aterrador. Serena gritó. El operador le dijo que se alejara de la entrada, que buscara una salida alternativa si era posible. Pero el departamento de Ángela estaba en un 6º piso. No había forma de salir excepto por la puerta principal. Ezequiel siguió pateando. La madera comenzó a crujir. La cerradura comenzó a aflojarse. Serena lloraba sin poder parar. Entonces se escuchó las sirenas. Voces en el pasillo. Alguien gritando que era la policía. Los golpes en la puerta se detuvieron. Hubo forcejeo. Gritos de Ezequiel protestando. Voces de oficiales ordenándole que se calmara, que pusiera las manos donde pudieran verlas. Más forcejeo. Luego el sonido inconfundible de esposa cerrándose. Serena seguía en el piso del cuarto sin poder moverse. Escuchó que alguien tocaba la puerta suavemente. Una voz femenina diciendo que era la oficial Julieta Ramírez, que Ezequiel había sido arrestado, que podía salir ahora. Llegué al edificio cuando los oficiales estaban sacando a mi hijo esposado. Lo vi mientras me bajaba del auto. Ezequiel me vio también. Comenzó a gritarme que esto era mi culpa, que yo había destruido su vida, que me arrepentiría. Los oficiales lo metieron a la patrulla mientras seguía gritando. Subí corriendo al departamento. Encontré a Serena sentada en el sofá envuelta en una cobija. Temblaba completamente. La oficial Ramírez estaba tomando su declaración. La puerta principal estaba dañada. Las marcas de las patadas eran evidentes. La oficial me explicó que Ezequiel sería procesado por violación de orden de restricción, que también podría enfrentar cargos por intento de allanamiento, que quedaría detenido hasta su audiencia de fianza, que probablemente sería al día siguiente. Me dio un número de caso y me dijo que Víctor debía contactar a la fiscalía inmediatamente. Le agradecí mientras abrazaba a Serena. Mi nuera lloraba contra mi hombro. Repetía una y otra vez que había tenido tanto miedo, que pensaba que Ezequiel iba a entrar, que no sabía qué le hubiera hecho. Cuando Ángela llegó a casa y vio la puerta dañada, casi se desmaya. Le explicamos todo. Ella inmediatamente llamó al administrador del edificio para reportar lo sucedido y solicitar que cambiaran la cerradura de emergencia. También instaló una cámara de seguridad adicional en el pasillo. Víctor llegó 1 hora después. Revisó el reporte policial. Tomó fotografías de la puerta dañada. Grabó el testimonio de Serena sobre lo que había pasado. Nos dijo que esto era excelente para nuestro caso, aunque terrible para Serena emocionalmente. Ezequiel había cometido un error enorme. Había violado una orden judicial. Había intentado entrar por la fuerza a una propiedad privada. Había aterrorizado a su víctima. Todo estaba documentado. Había testigos. Había evidencia física. Víctor dijo que esto prácticamente garantizaba que el juez no le daría ninguna consideración favorable en el divorcio.
y que probablemente enfrentaría tiempo real en prisión cuando el caso penal llegara a juicio. Esa noche ninguna de las tres pudo dormir. Serena estaba en shock. Ángela estaba furiosa. Yo estaba agotada emocionalmente. Pero también sentía algo más. Sentía que finalmente Ezequiel había mostrado su verdadera cara ante las autoridades. Ya no era solo nuestra palabra contra la suya. Ya no podía fingir ser la víctima. Había evidencia irrefutable de su violencia, de su falta de control, de su desprecio por la ley. Y eso significaba que la justicia finalmente estaba cerca. Al día siguiente supimos que Ezequiel seguía detenido. Su abogado había solicitado fianza, pero el fiscal se opuso argumentando que era un peligro para Serena. El juez estuvo de acuerdo y negó la fianza. Mi hijo permanecería en prisión preventiva hasta el juicio. Víctor nos dijo que esto podía tomar meses, pero que al menos Serena estaría completamente segura durante ese tiempo, que no tendría que vivir con miedo de que Ezequiel apareciera otra vez. Por primera vez en semanas, vi a Serena sonreír genuinamente. No era una sonrisa grande, pero era real. Era la sonrisa de alguien que finalmente puede respirar, de alguien que sabe que el monstruo está enjaulado, de alguien que puede comenzar a sanar sin mirar constantemente por encima del hombro. Y mientras la veía sonreír, supe que habíamos hecho lo correcto, que todo el dolor de enfrentar a mi propio hijo había valido la pena, porque Serena estaba libre, y Ezequiel finalmente pagaría por todo lo que había hecho. Los siguientes meses fueron un proceso largo y doloroso. El juicio penal de Ezequiel finalmente se llevó a cabo 5 meses después de su arresto. Durante ese tiempo él permaneció en prisión preventiva. Intentó contactarme varias veces a través de cartas. Las primeras eran llenas de insultos y acusaciones. Me culpaba de todo. Decía que yo había destruido su vida por celos, que siempre había sido una madre controladora, que me arrepentiría de lo que había hecho. Yo leí las primeras 2 cartas y luego dejé de abrirlas. Las guardé todas como evidencia adicional, pero no volví a leer su veneno. El día del juicio la sala estaba llena. Serena declaró durante 3 horas. Contó cada detalle del abuso, del aislamiento, de las amenazas, del control absoluto que Ezequiel ejercía sobre su vida. Lloró varias veces, pero nunca se quebró. Su voz era firme. Su testimonio era devastador. Manuela también declaró. Mostró los mensajes de texto donde Ezequiel hablaba con desprecio sobre Serena, donde planeaba despojarla de todo, donde se burlaba de su sufrimiento. El fiscal presentó el informe del perito calígrafo sobre la firma falsificada, las fotografías de los documentos fraudulentos, las grabaciones de las amenazas telefónicas, el reporte policial del intento de allanamiento. El abogado Damián intentó defender a Ezequiel argumentando que todo había sido un malentendido, que mi hijo era un hombre de negocios exitoso que había cometido errores en su matrimonio, pero que no era un criminal, que las acusaciones estaban exageradas, que Serena estaba siendo manipulada. Pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado deliberó durante solo 4 horas. Regresaron con un veredicto unánime: culpable de falsificación de documentos, culpable de fraude, culpable de violación de orden de restricción, culpable de intento de allanamiento. Cuando leyeron el veredicto, Ezequiel se desplomó en su silla. Su rostro se puso completamente pálido. Por primera vez lo vi realmente asustado. Ya no era el hombre seguro y controlador que siempre había sido. Era un criminal condenado enfrentando las consecuencias de sus acciones. 2 semanas después fue la audiencia de sentencia. El juez lo miró directamente y le dijo que su conducta había sido reprensible, que había abusado sistemáticamente de una mujer vulnerable, que había falsificado documentos para robarle su patrimonio, que había desafiado órdenes judiciales y había intentado usar violencia cuando perdió el control, que merecía el castigo máximo bajo la ley. La sentencia fue de 6 años de prisión, 3 por falsificación y fraude, 3 más por violación de orden judicial e intento de allanamiento. Las sentencias correrían consecutivamente. Ezequiel también debía pagar una multa de $50,000 y tenía prohibido acercarse a Serena o contactarla por 10 años después de cumplir su condena. Cuando el juez golpeó el mazo, Ezequiel me miró.
Ya no había odio en sus ojos. Solo había vacío. Los oficiales se lo llevaron esposado. Fue la última vez que lo vi. El proceso de divorcio se resolvió rápidamente después de la sentencia penal. Con Ezequiel en prisión y todos los documentos fraudulentos anulados, Serena recibió la mitad de todo el patrimonio matrimonial. La finca fue vendida y ella recibió $120,000 de esa venta. También le correspondió la mitad de las cuentas bancarias y de las inversiones que Ezequiel había hecho durante el matrimonio. En total, Serena recibió casi $200,000. No era una fortuna, pero era suficiente para comenzar de nuevo. Serena usó parte de ese dinero para comprar un departamento pequeño en la ciudad. Un lugar propio donde nadie pudiera controlarla nunca más. También comenzó a estudiar. Siempre había querido ser maestra, pero Ezequiel nunca se lo había permitido. Ahora, a sus 35 años, se inscribió en la universidad para terminar su carrera. Decía que quería ayudar a otras mujeres que pasaran por situaciones de abuso. Que quería convertir su dolor en algo útil para otros. Verla florecer era la mayor recompensa que yo podía recibir. En cuanto a mí, tuve que reconstruir mi vida también. La relación con algunos familiares se rompió. Había gente que no podía entender cómo una madre podía denunciar a su propio hijo. Que decían que yo debía haber buscado soluciones familiares en lugar de involucrar a las autoridades. Pero yo había aprendido que el amor de madre no significa permitir el abuso. Que proteger a un hijo no significa encubrir sus crímenes. Que la verdadera valentía está en hacer lo correcto aunque duela. Perdí a algunas personas en el proceso. Pero gané mi dignidad. Y gané una relación genuina con Serena que ahora era más que mi nuera. Era mi amiga. Era mi hermana en esta batalla que habíamos ganado juntas. Un año después del juicio, Serena y yo fuimos juntas al cementerio donde estaba enterrado mi difunto esposo. Le conté todo lo que había pasado. Le dije que nuestro hijo se había convertido en alguien que ninguno de los dos hubiera reconocido. Que había tenido que tomar la decisión más difícil de mi vida. Que esperaba haber hecho lo correcto. Serena puso su mano en mi hombro y me dijo que definitivamente había hecho lo correcto. Que me había salvado la vida. Que gracias a mí había recuperado su libertad y su futuro. Ezequiel me escribió una última carta desde prisión. Esta era diferente. No había insultos. No había acusaciones. Solo había 2 palabras. Lo siento. No sé si realmente lo sentía o si solo estaba arrepentido de haber sido atrapado. Honestamente ya no me importaba. El hombre que yo había criado había muerto el día que decidió abusar de Serena. El hombre en prisión era un extraño que debía pagar por sus crímenes. Nunca respondí esa carta. No tenía nada más que decirle. Con el tiempo, el dolor se transformó en aceptación. Acepté que había perdido a mi hijo. Pero también acepté que había ganado algo más valioso. Mi integridad. Había elegido la justicia sobre la lealtad ciega. Había elegido proteger a la víctima en lugar de proteger al abusador. Y aunque esa decisión me costó mi relación con Ezequiel, me permitió vivir el resto de mi vida con la conciencia tranquila. Serena se graduó 3 años después con honores. Consiguió trabajo como maestra en una escuela primaria. Conoció a un hombre bueno que la trataba con respeto y amor. Un hombre que valoraba su fuerza y admiraba su historia de supervivencia. Yo fui invitada a su boda 2 años después. Mientras la veía caminar hacia el altar radiante y libre, lloré. Pero eran lágrimas de alegría. Lágrimas de victoria. Porque esa mujer hermosa que sonreía sin miedo era el resultado de una decisión que yo había tomado años atrás. La decisión de abrir aquella puerta de cocina. La decisión de creer lo que mis ojos veían. La decisión de actuar aunque todo mi instinto materno me pidiera proteger a mi hijo. Hoy tengo 65 años. Vivo sola en mi departamento. Serena me visita todas las semanas con su esposo. A veces me trae a mis nietos adoptivos, los hijos de su nuevo matrimonio que me llaman abuela con todo el cariño del mundo. Ezequiel saldrá de prisión en 3 años. No sé si intentará contactarme. No sé si habrá cambiado o si seguirá siendo el mismo hombre que eligió el control y el abuso sobre el amor y la honestidad. Pero ya no me preocupa. Porque yo hice mi parte. Yo cumplí con mi deber no como madre ciega, sino como ser humano consciente. Le digo a cualquier mujer que me escuche, no ignoren las señales.
No acepten excusas cuando su instinto les dice que algo está mal. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las manipulen para encubrir abusos. La familia no es una excusa para el silencio. El amor no es una justificación para la complicidad. Y a veces el acto más valiente que podemos hacer es abrir esa puerta prohibida y enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Mi nombre es Esmeralda Valdés. Tengo 65 años. Y esta es la historia de cómo elegí la justicia sobre la sangre. De cómo elegí la verdad sobre la comodidad. De cómo una visita prohibida a una finca en el interior cambió mi vida para siempre. Y aunque perdí a mi hijo en el proceso, salvé a una mujer. Salvé a Serena. Y de alguna forma, también me salvé a mí misma.